Regresamos a Punto y Contrapunto. La noche de este martes, Pedro Castillo se declaró ganador de la contienda presidencial en Perú. Dijo que no tiene ningún interés personal ni mezquino, sino por el Perú. La contienda y el cerrado conteo de resultados ha polarizado la escena política de ese país. Hasta la mañana de hoy, con el 98% de los votos escrutados, Pedro Castillo llevaba el 50.2% a su favor, sobre el 49.7% de Keiko Fujimori. Una elección cardíaca. Según prácticamente todos los análisis publicados sobre este proceso, la batalla está en lo económico, seguir o no con el modelo neoliberal que ha regido a este país desde hace al menos 30 años. Castillo ha prometido renegociación de acuerdos comerciales y una nueva constitución para combatir la pobreza, que según la CEPAL alcanza al 30% de la población. Pero más allá de las políticas económicas por sí mismas, tanto Castillo como Fujimori abonan una buena dosis de controversia. Por un lado, el profesor rural, sindicalista y postulado por un partido político que se define como marxista-leninista, que se opone al derecho al aborto y al matrimonio igualitario. Y en esas posturas no está tan distante de Fujimori, que tiene la misma postura, aunque en campaña matizó, señalando la posibilidad de legislar la unión civil desde la perspectiva patrimonial. Hija de un expresidente preso por violaciones a los derechos humanos, Fujimori es líder de Fuerza Popular, el partido que fundó y está acusada de lavado de dinero y financiamiento ilegal en 2 de las 3 campañas presidenciales que ha protagonizado. El pasado 10 de mayo, ambos candidatos firmaron una proclama ciudadana convocados por las iglesias católica y evangélicas, donde se comprometieron a respetar la institucionalidad democrática. El acuerdo incluyó además respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes. Bien, último tema en la noche. Empiezo contigo, Lisa. ¿Qué decir de este proceso electoral? Vaya proceso que han vivido los peruanos y las peruanas. Pues con los resultados que vemos hasta ahora, parecería que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. Y pues en una sociedad que por los mismos resultados vemos que ha sido muy polarizada, con lo que se dice el regreso de, por un lado, los Fujimori a la vida política y por otro lado, pues una ideología quizá de una extrema izquierda o como se le ha llamado quizá el comunismo que promovería Pedro Castillo. ¿Cómo lo ves tú? Primero, me encanta que nuestro querido Eder venga ataviado para festejar la elección de Castillo. Creo que lo que tenemos que empezar es por decir que Perú ha vivido unos tiempos políticos turbulentísimos los últimos años. Han pasado 5 presidentes al hilo en una inestabilidad política tremenda. Todos han ido presos por algún tipo de relación con la corrupción. Particularmente Perú es un país en el que pegó muchísimo la investigación del caso Odebrecht, no como en el caso mexicano, donde tenemos ahí nada más a uno, pero que está firmando sus actas desde su casa. Y que a partir justamente de que se desata esta campaña presidencial, pues hay algunos elementos importantísimos que han sido señalados por varios analistas peruanos, pero también por la propia sociedad civil peruana que tiene incluso sus preferencias en el candidato Castillo, y es el hecho de la ausencia de representación del 70% del electorado. Es decir, estamos en una segunda vuelta que estuvo increíblemente cerrada. Justamente el lunes no entró en ninguno de los bloques que íbamos a discutir en esta mesa porque no teníamos resultados contundentes todavía. Las diferencias eran mínimas en el conteo de votos, pero que en una primera vuelta los 2 candidatos juntos que se están debatiendo justamente o que se debatieron en esa segunda vuelta, ya la elección presidencial no lograba ni el 33% de los votos. Es decir, una tenía menos de 14 puntos, el otro tenía 18 puntos y el resto se declaraba completa y absolutamente ausente de representación, carente de representación. Había una campaña enorme por el voto nulo que al final del día, cuando se polariza la elección en esta segunda vuelta, termina por desvanecerse ese voto nulo justamente porque se convirtió en una elección del miedo, ¿no? Una organización a la que yo respeto mucho que se llama Conectas y trabaja también en Colombia y en Perú, lo que dice fue, terminó siendo una elección del miedo y de voto al vacío. ¿Por qué? Porque se radicalizaron tanto los campos que por un lado estaban los que decían ya va a venir otra vez esa dictadura comunista horrorosa que detesta la economía de mercado tal, y que muy anclado en el clasismo le trabajaba a la sociedad limeña esta cosa del nosotros versus los indios que están allá. Y por el otro lado estaba también esta retórica de regresa el fujimorismo, ese fujimorismo que también
una dictadura, que fue muy duro en el tema de la lucha contra el terrorismo, pero que es fundamentalmente corrupto, con el padre de la candidata presidencial en la cárcel y que representa así también un modelo de economía extractivista. Y cierro diciendo, se convirtió después de esta polarización de elección del miedo, donde unos y otros decidieron polarizarse a sus extremos por ese famoso voto al vacío que refería Conectas, porque al final del día la ciudadanía lo que percibe es que hacia el futuro no había viabilidad de ninguno de los candidatos realmente de sostener ni sus propuestas ni un plan de gobierno, porque aunque Castillo logró aglutinar mayor número de votos, el mayor miedo que tienen incluso los votantes de Castillo es gran parte de las promesas no tiene cómo cumplirlas y gran parte de los debates no pudo ni llenarlos, justamente porque no se creía quizá él mismo que finalmente iba a llegar a la presidencia y lo iba a tener que instrumentar. Bien, Eder, voy contigo. ¿Qué escenario político ves tú en Perú? Y pues si podremos esperar un poco de más estabilidad política con todo lo que ya plantea Lisa y después de estos últimos años de crisis constitucional y política en ese país. Son 200 años de colonialismo que han sopesado en contra del Perú. Son 30 años de neoliberalismo, pero en medio de eso, los años de feroz dictadura, que me llama mucho la atención la línea editorial desde el arranque del programa, que se visibiliza mucho la tendencia marxista-leninista del partido que impulsa al profe Pedro, perdón, pero se le llama expresidente al dictador genocida Fujimori. Hay una campaña para generar incertidumbre, más de la que ya tiene el Perú. Ya ahorita dibujaba un mapa, Lisa, sobre lo complicado que ha sido llegar a esta elección. Se había puesto el Congreso había ya elegido a cuatro presidentes que el pueblo peruano movilizado logró destituir. No, ninguno ha logrado poner paz en el proceso. ¿Y de dónde viene el profe Pedro? Bueno, efectivamente no esperaba él de ser un candidato competitivo en esta elección. Él viene de la huelga del 2017, él organizó, y eso creo que tiene mucho mérito, a sindicatos, a campesinos, a los indígenas, y organizó y pacificó a grupos de autodefensa que se habían organizado para evitar el pillaje de las Fuerzas Armadas y del Sendero Luminoso. Entonces, todo ese gran crisol de organizaciones son quienes impulsan al profe para llevar a cabo esta campaña, que al final fue muy exitosa por el voto rural. Hubo una polémica, Keiko Fujimori, pues muy al estilo de esa tendencia del Grupo de Lima, que ya va a perder Lima. Decidieron impulsar la versión del fraude electoral. ¿Por qué? Porque primero llegaron los votos del centro del país, y luego cuando empiezan a llegar los de las zonas de la periferia, de la zona rural, es cuando se estabiliza la elección y cuando se empieza a separar el candidato de izquierda. En este momento se está llevando una audiencia pública de la autoridad electoral en donde están mostrando voto por voto todos los anulados, y efectivamente tanto Keiko está rescatando votos como también los está rescatando el profe Pedro. Y algo que me parece muy interesante es que la diferencia es por más de 80,000 votos, no es pequeña la diferencia. ¿Y por qué aquí la prensa nacional no le ha pedido al presidente López Obrador que ya reconozca al virtual ganador? Bien. A ver, Luis, ¿tú cómo ves el proceso electoral en Perú? Y como yo decía hace un momento en la nota introductoria, pues parecería que la diferencia más importante está en el modelo económico que ambos candidatos proponen, puesto que en algunos temas, como lo son el derecho a decidir y el matrimonio igualitario, pues ambos coinciden en estar en contra. ¿Cómo lo ves tú? Y pues mira, lo platicaste en la introducción también. Ambos candidatos firmaron un acuerdo con las iglesias católicas y evangélicas en el que en los temas de libertades como matrimonio igualitario, derecho a decidir, iban a tomar distancia. Creo que eso habla mucho de la construcción política que han tenido en este contexto. También creo que están los dos extremos compitiendo. Ya lo dijo Lisa hace un momento, son los dos extremos, la extrema izquierda, o al menos el partido que estaba más a la izquierda, el partido que estaba más a la derecha con su representante, con acusaciones de corrupción, la verdad con un perfil político bastante desgastado en el Perú, que llegan a esta segunda vuelta.
la discusión económica que está detrás creo que es la que tiene que generar ciertos consensos en el Perú en este momento. Saber si puede o no el actual, ya el virtual presidente, Pedro Castillo, si puede construir o no un Estado social. ¿Qué significa esto? Que garantice la redistribución de ingresos del país hacia quienes menos tienen y que lo redistribuya a través de bienes y servicios públicos. Eso es lo ideal en un Estado social, que garantice el acceso a servicios de salud, educación, seguridad, carreteras, movilidad en las poblaciones que hoy han estado y que históricamente han estado marginadas en Perú, versus no dejar de garantizar las inversiones, garantizar el empleo, el emprendedurismo y la innovación de los sectores empresariales del Estado. Eso es lo que tiene miedo ahorita el lado que votó por Keiko. Tienes una sociedad muy polarizada, extremadamente polarizada, y creo que es momento de sanar esas diferencias. Sanar esas diferencias es bien difícil cuando polarizas y llevas al extremo estas votaciones. En redes sociales lo podemos ver. Si en días recientes nos burlábamos, se burlaban las personas en la Ciudad de México de la división que se hacía en la Ciudad de México, ¿no? Que me parece pésima esa referencia. En el caso de Perú está profundizado el racismo, el clasismo en este contexto electoral. Creo que sanar esas diferencias debe ser crucial porque es lo que va a acercar un poquito a igualarnos más como sociedad, a reconocernos el uno al otro y saber que son perfiles sobre los que va a gobernar el actual presidente. Y si no, lo que van a hacer los grupos empresariales de Perú pues va a ser evitar o meter bloqueos como sucedió en su momento en Chile o en distintos gobiernos de izquierda, en donde bloquear lo que hace es garantizar el fracaso de un gobierno, y creo que se tienen que sumar para garantizarme con mejores condiciones en un país como Perú. Frida, ¿tú qué destacarías sobre los comicios en Perú? Y ya que Luis y Eder tocan el tema de México, pues si ves un impacto, ¿qué impacto tiene la configuración política allá para la región y desde luego para México? Marina, para comenzar me parece importante destacar que hay dos visiones distintas que se confrontan en una elección que tiene una ventaja, no diría tan amplia, pero que sí es en favor de Castillo, y creo que es muy interesante a lo que le teme cada grupo, porque en el centro, claro que hay temor, claro que hay miedo, pero la realidad es que aquellas personas que votaron por Castillo le temen a hechos, a actos que ya sufrieron, que ya vivieron, desde la corrupción, desde la opresión, desde los desfalcos, mientras que el otro grupo, el grupo que decide apoyar a Keiko, en realidad le teme a un fantasma ideológico de lo que se cree que es una postura, que creo que tiene más bien que ver con la esperanza que está generando en los grupos más vulnerables y menos favorecidos para que las tendencias de las políticas neoliberales que les han explotado hasta los huesos, pues justamente tengan un sentido distinto y se les pueda revertir y se les pueda brindar una nueva oportunidad en una nueva forma de vida y de Estado. Y algo que me parece muy interesante también a destacar es que lo que sucede en Perú propiamente es un síntoma de su sistema, porque no es únicamente la corrupción, sino que también desde la crisis que en los años 90 surge el sistema político partidista con una gran carencia tanto de estructuras como de partidos unificados, pues se genera justamente que el culto político gire en torno a personas y no en torno a proyectos o en torno a partidos con una experiencia ideológica clara o expuesta. Y eso, por supuesto, que también se refleja en la forma en la que funciona su Congreso, que en los equilibrios de poder tiene casi de facto una forma de un Congreso semiparlamentario, de un sistema semiparlamentario en el que necesitan con muy pocos votos el poder de inestabilizar a su presidente, y con todo ello explicar cómo es que estos últimos periodos han vivido tanta inestabilidad, tantos cambios, y creo que ahí hay un tema clave para Castillo, uno de los temas no solamente torales para lograr fortalecer a su país, tendría que estar en la política económica, pero también en cómo elevar estos porcentajes minoritarios para la figura, por ejemplo, de la moción de vacancia, que actualmente solo basta el 20% de legisladores para que se alcance, hasta con el 40% se puede aprobar, y ya con el 66% hay un nuevo presidente. Creo que ahí hay una clave sistémica de cómo pueden lograr una estabilidad para construir y más adelante, por supuesto, sanar, y coincido
coincido totalmente con Luis, el papel estratégico de la reconciliación tendrá que estar sobre la mesa para que Perú pueda salir adelante, y eso también tiene que ver con México, porque nos surge una reconciliación muy profunda. Bien, pues desafortunadamente se terminó el tiempo de este bloque, pero sin duda retomaremos quizá el tema cuando ya haya un ganador oficial. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.